Bueno, Tlatelolco es mi casa, evidentemente es parte de donde he vivido casi toda la vida. ¿No? Que los tlatelolcas hayan registrado los sismos porque precisamente vivían en una de las zonas más inestables del terreno, ¿no? Hablar del Nuevo León implica que tengamos en cuenta de que era cualquier día, sin ningún aviso, sin saber de lo que iba a pasar en solo un movimiento de tierra de 2 minutos. ¿Qué te parece si les decimos a la gente que nos está viendo que muchas veces vienen con un morbo sobre todas estas elevaciones? ¿Qué son, no? ¿Qué tal? Soy Michelle Altamirano, sean bienvenidos a estas aventuras que estamos haciendo por la ciudad de MX. Pues estamos empezando en Tlatelolco, que es la parte donde yo me especializo. Queremos hacer esta serie de videos, de recorridos, de travesías, acompañados de personas que han vivido en las colonias, que son especialistas, que les gusta mucho platicar sobre estas cosas. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan en estas primeras aventuras que vamos a hacer? Vamos a hacer algunas aquí en Tlatelolco y vamos a hacer en otras diferentes colonias. Vamos a platicar sobre gran parte de la ciudad, pero lo esencial, Tlatelolco, su historia, su arquitectura, sus anécdotas, sus mitos, sus leyendas. Y para esta ocasión he invitado a un muy gran amigo, Hola, estimado Miguel Mares, un gran especialista, cronista sobre Tlatelolco, que ha hecho pues muchas tesis, no unas, han sido bastantes tesis, ¿verdad, May? Sí, en el momento 3 y varios artículos científicos. Aparte, bueno, no hemos contado los reportajes en televisión en los que has participado, en las conferencias. Entonces, pues eres un invitado de lujo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Pues en esta ocasión vamos a dirigirnos hacia el edificio Nuevo León. Vamos a hacer una pequeña cápsula, pero pues vamos a platicar qué representa Tlatelolco para Miguel Mares. Bueno, Tlatelolco es mi casa, evidentemente es parte de donde he vivido casi toda la vida, es decir, estamos poco tiempo ya de cumplir 50 años viviendo en Tlatelolco y parte de ello se vuelve como el lugar que en pocas palabras, te permite identificarte o situarte desde una característica muy bonita. La manera como habitas este espacio tan enigmático, uno de los aspectos más relevantes es que cohabitas con historia, con leyendas, Claro. con anécdotas, de acontecimientos que han sido puntuales y relevantes dentro de la historia de nuestro país, y eso evidentemente pues conlleva un proceso de vida diferente. O sea, imagínate despertar y a unos metros tienes un templo ceremonial, tienes espacios históricos muy relevantes dentro de la historia del país, y eso es Tlatelolco, ¿no? Un orgullo y autoadscribirse como Tlatelolca, y para mí podría, en pocas palabras, intentando ser lo más sintético posible, decir cuál es el significado que yo tengo. 50 años has vivido aquí en la unidad. Ya casi a punto de cumplir medio siglo, sí. Te ha tocado pues, gran parte de los sucesos históricos que han acontecido, ¿no? Cuando fue la autoadministración, ¿sí te tocó? No, fueron años después, como tal, como proceso, pero pues evidentemente me tocó el proceso ya cuando ya estaba en camino ese proceso de autoadministración. Nací unos cuantos años después, fue mi etapa de infante, ¿no? Pero sí me tocó estar en los 70s. Contabas que tenías 8 años cuando el 85, ¿verdad? 7. 7. Perfecto. Bueno, vamos a dirigirnos hacia el edificio Nuevo León, ¿qué te parece? Sí, claro. Y para poder platicar sobre este parteaguas histórico que representa en Tlatelolco el sismo del 85. Un momentito y volvemos con ustedes.
querido Mike, estamos en el Memorial del Nuevo León. ¿Qué podemos platicar de este espacio? Bueno, este espacio en concreto es un elemento de memoria, sobre todo un acontecimiento que sigue siendo una herida abierta para quienes habitamos este espacio, como fue los acontecimientos del sismo del 19 de septiembre de 1985. Entonces, parte de la memoria es precisamente dejar elementos icónicos, como tenemos aquí la estela del 85, con un fragmento de un poema de Moctezuma, porque lo curioso es que la fuente primigenia que tenemos sobre sismos es de origen tlatelolca. Entonces fue en los anales de Tlatelolco la primera crónica de lo que es un sismo en estas tierras. Y entonces al mismo tiempo es curioso que en este mismo lugar retomemos este origen y los acontecimientos que han sucedido a partir de un movimiento de la Tierra. A ver, platícame de ese anal de Tlatelolco donde aparece ese sismo. ¿En qué año lo registran aproximadamente? ¿O en qué Más siglo? o menos es siglo XV, 1450, para cerrarlo a la mitad del siglo XV, y evidentemente hubo una larga crónica en varias fuentes, en varios códices sobre los sismos. Se le llama Tlalolin, que es la traducción al náhuatl de temblor. Ok. Tlali es tierra y Olin es movimiento. Entonces hablamos en este sentido lo que es el movimiento de la tierra. Perfecto. Fíjate que pues es algo interesante, ¿no? Que los tlatelolcas hayan registrado los sismos porque precisamente vivían en una de las zonas más inestables del terreno, ¿no? De la isla. Ahora sí que, pues, ¿qué quiere decir Chartilori, ¿no? Tlatelolco, ¿no? Es una versión antigua de la traducción española. Así es terraza en punto arenoso, ¿no? Así es. Entonces, pues imagínense, en un espacio que es terraza en punto arenoso siempre va a ser frágil a los sismos, ¿no? No nos quedamos exentos con lo que es el edificio Nuevo León, la unidad habitacional donde estamos, ¿no? Así es. Mario Pani llegó a decir que el único error en el que habían tenido cuando construyeron Tlatelolco es el suelo, ¿no? Precisamente. Y aquí es donde, pues aquella mañana del 19 de septiembre del 85, viene abajo el edificio Nuevo León, fueron los dos bloques, el EF, que estaba al norte, y el centro, que es el CD, y quedó en pie el AB. El AB. Pero es una de las cosas más interesantes de esto, ¿no? Que el AB no cayó porque no lo cerraron derivado de que estaba el Banco del Atlántico, ¿verdad? Así es. Y se quedó en pie. Ahora, lo que hicieron en el 83 fue la remodelación de los dos bloques, y precisamente esos dos bloques se cayeron y la gente se fue a vivir al Tecpan. ¿Tú recuerdas cómo fue esa mañana y cómo fueron esos días? Pues al final recordemos que fue un día cualquiera, un día jueves, un día entre semana, y en mi caso yo estaba en el segundo año de primaria, y yo vivo a unos cuantos metros de aquí. Entonces hablar del Nuevo León implica que tengamos en cuenta de que era cualquier día, sin ningún aviso, sin saber de lo que iba a pasar en solo un movimiento de tierra de 2 minutos. Entonces lo importante, al mismo tiempo quizás uno de los elementos más que han impactado más a la ciudadanía, es que fue un antes y después, donde Tlatelolco vivimos quizás la herida más profunda porque hubo una gran cantidad de muertos, cerca de 500 para cerrar una idea, aunque hay cálculos todavía superiores a esta cantidad, pero podemos decir que tenemos los registros por lo menos de cerca de 500 personas de nombre y apellido que fueron encontradas, y eso para tener una referencia histórica a los sismos más recientes como el 2017. Ni ese sismo en su totalidad tuvo las víctimas que tuvieron aquí 2 módulos del edificio Nuevo León. Sí, es cierto. En mi caso, pues yo iba a la primaria, el sismo se adelanta, mi familia como todas quedan sorprendidas después de un movimiento que se nos hizo muy largo, realmente era eterno, y lo que nunca dimensionábamos, algo que siempre ha sido palpable, es que los sismos tratamos cuando sentimos ahora con el alertamiento derivado del 85, pues no tenemos conciencia de ni la magnitud, ni la fuerza, ni el tiempo de duración que tendrá. Entonces, la gran impacto que tuvimos como tlatelolcas es venir recorriendo todos los pasillos que tenemos, y como decían, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, en el 85, ese jueves,
todos los caminos, todos los pasillos llegaron al Nuevo León. Es decir, venimos a ser testigos de lo que había pasado en ese instante, minutos después. No, y aparte que todos los andadores de la tercera sección desembocaban aquí, ¿no? En el Así Nuevo León. es, en el diseño de Pani, al fin y al cabo, se construyen diferentes tipos de pasillos, los cuales con techumbre permite eso, la movilidad transversal de todas las unidades, de todas las supermanzanas que integran las secciones vigentes, y terminaban precisamente aquí, en el edificio Nuevo León, a espaldas de Paseo de la Reforma. ¿Y qué te parece si les decimos a la gente que nos está viendo que muchas veces vienen con un morbo sobre todas estas elevaciones? ¿Qué son, no? Luego vienen interpretaciones recurrentemente, guía de turistas, y sobre todo que es muy palpable ya a 40 años de distancia, pero se llevan una impresión equivocada. ¿En qué me refiero? La ciudad se está hundiendo, pero es un hundimiento diferenciado. Pero en concreto aquí tenemos una evidencia tangible de ese proceso. El Nuevo León, todo lo que son sus cimientos terminaron rellenos de cascajo. Y están aquí abajo. Entonces lo único que hicieron fue llenarlos, taparlos, echarles tierra pues, y cimentar arriba estructuras de poco peso como estas que estamos ahorita observando, estos elementos arquitectónicos. Y paradójicamente la ciudad se está hundiendo de manera acelerada, sobre todo más en los últimos años, y aquí es donde observamos esa diferenciación. La parte más elevada son la huella del edificio Nuevo León. Haciendo una metáfora, diríamos que el Nuevo León está ascendiendo, está resurgiendo dentro de la tierra, y obviamente la ciudad se está hundiendo. Entonces, nada más dimensionemos todo lo que la ciudad se está hundiendo en esta perspectiva, porque esto al final, al estar con los pilotes atorados y que obviamente sin movimiento, Más de 400 para que se pudiera sostener esta estructura, démonos cuenta hoy visiblemente cuánto la ciudad se ha estado hundiendo, que lo podemos cotejar también en el Ángel de la Independencia, sobre todo Bellas Artes y la Catedral, que son como tres elementos que siguen en pie, pero que han tenido mucho trabajo de restauración o ponerle más escalones para... Pues es todo, es como nos decía el arquitecto Jordán, ¿no? Que era el efecto almohada, ¿no? Que pones la cabeza en la almohada, pues tiene un soporte. Tal cual. No la tienes, es que recupera su forma, ¿no? Y es una invitación para decirle a mucha gente que viene con el morbo, con la intención, con la mala información, de que esta no es una falla como muchos le dicen, que es una falla tectónica, que eso es lo que criticó el edificio Nuevo León. No, es una falla tectónica, es lo que estamos pisando encima de este lado, es el edificio Nuevo León. Estamos en las entrañas del Nuevo León. Tal cual. Y evidentemente nos podemos dar cuenta de que parte del proceso del tiempo implica que el Nuevo León sigue manteniendo su figura. Es más, si tienen la posibilidad de estar en un recorrido presentes en este espacio, tienen las evidencias observables hasta dónde llegaba cada uno de sus módulos. Oye, y eso es todavía mucho más impactante, porque entonces dimensionar edificios de esta envergadura como sus ejemplos, edificio Chihuahua, edificio Tamaulipas, que son de 14 niveles y obviamente un universo de departamentos muy amplio. Los tipos C. Es correcto. Termina siendo todavía más el tema de la ausencia. O sea, cómo esa estructura solamente quedan todo lo que sería sus cimientos, pero el edificio ya no se observa, ¿no? Solo volvemos a repetir, estamos pisando un edificio que tenía las mismas dimensiones de lo que es el edificio Chihuahua, de Tamaulipas, para que lo vengan a conocer. Y además, es que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Y aquí intentaron hacer experimentos con la ingeniería, que son hacer edificios largos que soportan el subsuelo, altos, pero muy esbeltos. Así es. Y eso fue el error del Nuevo León, totalmente. Estaba situado en un punto donde evidentemente los temblores de mayor potencia impactan de manera directa. Entonces, y esto lo hago alusión porque se ha hecho mucho referencia de que hay edificios que no han tenido tantos daños, y también tiene que ver lo que acabas de mencionar, si son más anchos dentro de su basamento, de su estructura, o si son más esbeltos, más altos, y todos aquellos que han tenido más daños, preferentemente de temblores que vienen del Océano Pacífico, pues evidentemente tienen una orientación norte-sur.
Entonces, al impactarlos, te impactan de este tipo de movimiento, y si no hay una estabilidad de movimiento, provoca lo que se suscitó en este espacio, que fue que un módulo terminó pegándose con otro módulo, y obviamente al ver un movimiento diferenciado, daños estructurales de tal nivel que provocaron la muerte de muchas personas. Lo que muchas veces le digo a la gente es que, no sé, muchas veces hasta me disculpo, y a lo mejor puede ser susceptible el comentario. Vean, ahorita que vengan al Nuevo León, vean las dimensiones de los espacios, y siempre le digo a la gente, gracias a Dios que no cayó hacia el Michoacán, porque la distancia es más corta hacia el Michoacán que la distancia de la separación hacia el Veracruz. Así es. Y te acordarás que la última piedra rompió una ventana de los locales de Veracruz. De Veracruz, exacto. Entonces, esto implica mucho algo fortuito, porque el impacto fue a tal nivel, pero fue un empujón hacia atrás. Entonces terminó el edificio cayendo hacia el espacio donde había precisamente más espacio. En ese lugar en concreto existe un estacionamiento, ¿no? Sí, que aún aquí hay una herencia de ese estacionamiento, pero bueno, llegaba hasta actualmente donde está este memorial del sismo del 85. Sí, se extiende hasta el otro estacionamiento, que es el Tecpan, y hacia el otro estacionamiento, que es donde estacionan, es el Z, ¿verdad? Sí, no, ese es el X y Z. El X, gracias. Entonces, pegando ya casi con el edificio Yucatán. Así es. Con el edificio Yucatán. Y aquí surgieron muchos héroes, muchos grupos, los Topos de Tlatelolco, uno de ellos. Fueron varios, ¿no? Fueron como 3 o 4, los Topos México y otros tantos más, ¿no? México no estaba preparado, y cuando digo México, el Estado mexicano no estaba preparado para hacer frente a una dimensión de este tipo de catástrofes, y quien salvó al pueblo fue el mismo pueblo, es decir, la ciudadanía, a partir de su propia instinto de salvaguardar o ayudar al otro, nació esta solidaridad que después fue apropiada por el gobierno años después como un programa. Un programa de desarrollo social, ¿no? O de bienestar hoy en día. Salinismo en solidaridad, ¿no? Es correcto, pero ese principio de vínculo, de valor, viene esto como símbolo a partir de este acontecimiento. La ciudadanía, no importando el riesgo, subió a la estructura que había caído. Estamos hablando de una estructura que, aún derruida, se estaba hablando de muchos metros, mínimo 10. Sí. ¿No? Entonces, escalar, yo en esa edad de 7 años, en una crónica que alguna vez escribí, hacía la alusión de que se veía como una montaña. Sí. Para mí, como niño pequeño, que todavía no ha habido un estudio sobre qué pasó a la infancia que vivieron este tipo de acontecimientos, pues lo veíamos como un monumento derrumbado, tirado, pero en una dimensión más, como una dimensión más de cuento, ¿no? Como una montaña que estaban escalando. Pero eran personas que estaban subiendo diferente tipo de pisos o niveles caídos para salvar otras que estaban enterradas. No, y bueno, uno de los que ayudó mucho, vino buscando sus familiares, pues es Plácido Domingo, ¿no? Previamente, ¿no? Pero hubo mucha gente más. Por ejemplo, siempre nos viene a la mente la imagen de esa grúa que está cargando la estructura caída del edificio. Pues la trajo nuestro querido amigo y vecino Federico Ochoa, ¿no? Así es. Y evidentemente esto los muestra de que este tipo de acontecimientos se tienen que volver a profundizar mucho en la construcción de su memoria, porque evidentemente hablamos de muchos héroes anónimos, de muchos esfuerzos que siguen todavía no reconocidos, porque al final los símbolos de las personas que intervinieron, que aquí se simboliza con el reloj de sol, porque trata de hacer una metáfora del tiempo, precisamente recordando el momento de que el sol señala siempre a las 7:19, ¿no? Que en este caso sería esta zona, y que propiamente el desnivel que tenemos en la actualidad complica que dé la hora exacta. Sin embargo, en la zona que se mantiene en pie, que es la de Nuevo León, sigue siendo lo más exacto que tenemos ahorita, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos las 6, las 7, las 8. En el calendario, en el horario antiguo, ¿no? Bueno, en el que ahorita ya volvimos a retomar, pero cuando se hace este monumento en el 95. Así es. En el 95, a los 10 años, amanecía desde las 6 de la mañana, ¿no? Y entonces ese era el movimiento que tenía este reloj solar. Bueno, evidentemente el Nuevo León sigue siendo, reitero, es un trabajo que creo que necesitamos dentro de la crónica rescatar. Todavía faltan muchas historias que están inmersas en archivos, en documentos,
Falta una investigación muy profunda en el aspecto de este proceso, de lo que fue no solo el acontecimiento concreto, del cual se ha hecho mucha elocuencia, muchos textos o crónicas, sino qué pasó en el proceso de cómo situarnos hoy, en este momento, a 4 décadas de distancia, y todo lo que conllevó la reconstrucción de Tlatelolco, ¿no? Porque al final sigue temblando. Sí, entonces, ¿y va a seguir? Y va a seguir, entonces necesitamos, en este sentido, que Tlatelolco tenga conciencia de su memoria, de cómo en su momento, mismos habitantes de Tlatelolco, junto con el esfuerzo de otras personas, tuvieron esa posibilidad de hacer frente a la tragedia. No, porque eso de la reconstrucción fue democrática, el plan eso se llamó PRENT, Programa de Reconstrucción Estructural Democrática, no nuevo Tlatelolco, democrática, es donde participan todos los vecinos. Sí, claro. Participan muchos responsables en cada uno de los edificios, más de 40 que fueron reconstruidos. Entonces, fue un trabajo colectivo. Fue un trabajo colectivo en el cual participaron todas las personas que estaban a punto de perder su hogar, ¿no? Tal cual, y evidentemente mucha de esa memoria de esas personas que fueron partícipes se van diluyendo, sí, porque este es el principal problema de la memoria. El olvido, en muchos casos siempre hay una constante tensión entre estos dos aspectos del tiempo, porque la memoria se construye a partir de las personas, pero somos efímeros, y si no hacemos el rescate, que esa es al final la labor que se realiza cotidianamente en este espacio, es rescatar la memoria de un espacio tan enigmático como Tlatelolco y darle el sentido de lo que fue, una reconstrucción narrativa que nos permite entender quién fuimos, quién somos hoy y quién queremos. Bueno, querido Mike, muchas gracias por acompañarme en este pequeño recorrido, pero ¿qué te parece si nos acompañas en otros tantos más? Con gusto, yo encantado. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, yo en mis redes sociales utilizo mucho el nombre coloquial. Mi familia me dice Mike y bueno, profesionalmente me conocen como Mares, entonces busquen en mis redes sociales Mike Mares, y ya sea en Face, en Instagram, en Twitter, y hoy X, y con gusto podrán encontrar ahí el trabajo de uno y evidentemente los trabajos profesionales. Actualmente estamos haciendo curaduría, trabajando en el IMBA, entonces estamos trabajando con artistas, mucho de ello trayendo diferente tipo de historias tlatelolcas y cómo narrarlas y plasmarlas en obras de arte. Muchas gracias, Miguel. A mí me pueden seguir en Michelle Altamirano, @misharte, y nos vemos en la próxima entrega. Esperemos que estén disfrutando mucho estos clips. Ahora sí que, valga la redundancia, ¿no? Hay que darles like para que se disfrute la historia de Tlatelolco, compartir y que conozcan todo, ¿no? Así es. Y lo correcto, ¿no? Lo que platicamos nosotros como vecinos, se tiene que divulgar más para matar la desinformación y hacer de esta unidad un lugar mejor. Y sobre todo haciendo una referencia, Tlatelolco tiene 7 siglos de historia. Sí. Y a partir de 7 siglos de historia, Tlatelolco sigue siendo Tlatelolco y no se nos debe olvidar eso. Bueno, muchísimas gracias, Mike. Vamos a seguir con otras cápsulas contigo. Muchas gracias.